sobre desafíos comunes y soluciones prácticas en arbitrajes de construcción. Nos acompañan como panelistas Cecilia Flores Rueda, de Flores Rueda Abogados, Carlos Núñez, de DLA Paper Perú, Fátima Bonaza, de F. Bonaza, y Humberto Sánchez Sáenz, de Novis Estudio Legal. En este panel nos acompaña como moderador Rodrigo Urrutia. El doctor Urrutia es socio del estudio Campos, Arbitraje e Infraestructura, abogado con más de 18 años de experiencia en arbitraje de construcción y comercial. Ha manejado disputas comerciales, corporativas y de construcción. También ha actuado como experto en arbitraje de inversión y ha participado en programas internacionales de intercambio legal. Lidera casos como la impugnación de una rescisión contractual por parte del gobierno peruano y arbitrajes de proyectos de infraestructura en Perú. Sin más, le cedo la palabra al doctor Urrutia. Aló, ahora sí. Hola a todos, muy buenas tardes. Antes que nada agradecerle la invitación a la Cámara de Comercio y también agradecerles a ustedes que nos acompañen después del sin duda riquísimo almuerzo que han compartido. No es el horario más interesante para tocar temas densos, así que vamos a hacer el mejor esfuerzo por hacerlo interesante. Me toca empezar introduciendo o presentándoles a quienes nos acompañan en esta mesa. Voy a empezar por Cecilia Flores Rueda. Cecilia es socia fundadora en Flores Rueda Abogados, que es una boutique de solución de controversias. Ella tiene experiencia y se desempeña como árbitra y como abogada, tanto en casos domésticos como internacionales. En el año 2019 ella fundó Real Hearing, que es una empresa de servicios integrales para audiencias arbitrales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y ha realizado estudios de posgrado en Derecho Mercantil Internacional y tiene una maestría en Derecho Internacional también. Y bueno, tiene muchísimos reconocimientos por Chambers and Partners, por Leaders League, por Who's Who Legal. Y también forma parte y tiene reconocimientos también de la Corte de Arbitraje de Madrid y de la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid. Creo que Cecilia tiene una experiencia impresionante, así que estamos muy contentos de contar con ella. También nos acompaña en esta mesa Carlos Núñez. A Carlos lo conocemos todos, es un abogado especializado en infraestructura y en arbitraje. Él es socio en DLA Piper. Tiene mucha experiencia en proyectos que casi que traspasan casi todas las industrias, aeroportuaria, ferroviaria, energía, y también ha sido reconocido por las principales instituciones que analizan y nos revisan como abogados. En tercer lugar nos acompaña Fátima Bonaza. Ella es doctora en Derecho Internacional y máster en Derecho Económico y Financiero por la Universidad de Sao Paulo. Ella lidera el estudio Bonaza y Booker Abogados y es experta en negociación, mediación y arbitraje. Y también es autora de diversas publicaciones en la materia. Ha sido reconocida por el Chartered Institute of Arbitrators y está certificada como neutral por la CPR y la CEDR. Y es miembro de la fundación de la Junta de Resolución de Disputas y coordinadora del Centro de Mediación de la Asociación de Abogados de Sao Paulo. Y finalmente nos acompaña también Humberto Sáenz. Él es socio en Novis, que es un estudio de abogados en El Salvador. Él es abogado y árbitro y ha participado en muchísimos arbitrajes nacionales e internacionales. Y también, al igual que Carlos, ha analizado y ha tenido lo muy bueno que es poder conocer diversas industrias como la de telecomunicaciones, energía, construcción, banca, entre otros. Y también ha ejercido defensa en arbitrajes de inversión. Entonces, sin más, entramos un poco a lo que son las materias sobre las cuales vamos a conversar en esta mesa. De hecho, vamos un poco adelantándoles los temas con la mesa un poco que hemos decidido y conversado sobre la importancia de tocar, en primer lugar, temas cautelares. Van a haber dos miembros de esta mesa que van a abordar este tema. También vamos a abordar temas vinculados a la valoración de la prueba y los peritajes.
Y finalmente vamos a tocar temas vinculados con la revisión o el análisis que suelen hacer los tribunales arbitrales cuando una vez concluida la labor o las funciones de una junta de resolución de disputas, la controversia se mantiene y llevamos lo que fue discutido ante una JRD y la llevamos a un arbitraje. Entonces, tal vez por una cuestión de orden, yo quisiera empezar dirigiéndome hacia Carlos sobre el primer tema que es básicamente tutela cautelar antes de la constitución del tribunal arbitral. Creo que todos estamos de acuerdo que la industria de la construcción suele ser una industria con una alta conflictividad. Y creo que también vamos a estar todos de acuerdo de que las medidas cautelares se hacen muy necesarias en las controversias de construcción. Y en ese contexto, si bien por un lado tenemos cautelares que tienen por objeto mantener el statu quo, también hay cautelares que a veces modifican un poco la situación de hecho o modifican ciertas condiciones del contrato. Entonces, un poco sobre la base de estas últimas, las que modifican las cosas, la primera pregunta que le haría a Carlos es un poco de tu experiencia, Carlos. ¿Cuáles son los temas o los grandes puntos de análisis o tal vez los pitfalls que a veces uno enfrenta cuando tiene que lidiar con una solicitud cautelar que en cierta medida modifica la situación de hecho o modifica los términos de un contrato? Esa sería la primera pregunta. Gracias, Rodrigo. Gracias a la Cámara por la invitación. A ver, el tema de las medidas cautelares sin duda es complejo, no deja de ser apasionante y además creo que todavía tiene muchos temas discutibles. Voy a plantear algunos que a mí me generan duda. Lamento no tener la respuesta para todos, pero voy a intentar alguna. Discutíamos con Rodrigo justamente, por esencia, el árbitro, el juez, tiene la capacidad eventualmente de suspender, ¿no es cierto?, la aparente obligatoriedad de alguna cláusula de disposición del contrato, justamente porque puede estar en duda su interpretación, ¿no es cierto?, la extensión hasta la que debe aplicarse. Entonces, digamos, ¿puedo suspender la aplicación de penalidades con una medida cautelar? Eventualmente puedo, pero ¿está pactado en el contrato? Sí, voluntad de las partes, pero nuevamente, o sea, el árbitro, el juez, vamos a hablar del árbitro, tiene eventualmente la capacidad de suspender la aplicación hasta que determine, por ejemplo, que realmente existe un retraso imputable o que se ha incumplido una cláusula penal, se ha incurrido en un supuesto de cláusula penal. Yo creo que y revisaba algunos casos, algunas medidas cautelares otorgadas en el Perú, Estados Unidos, Inglaterra, en casos de construcción, y le daba vueltas un poco el tema de sí, pues, o sea, la voluntad de las partes en temas de construcción, la ejecución de contratos de construcción, y me ponía a pensar por un segundo en lo que dice la ley de contrataciones del Perú, ¿no? Específicamente el reglamento, que por cierto tiene una disposición que más que en el reglamento tal vez debería estar en la ley, ¿no? Que dice, y después vamos a caer en lo general, pero voy a partir de esto específico, dice: ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir la aplicación de lo que decida la Junta de Resolución de Disputas o el Dispute Adjudication Board en otros casos, ¿no? Entonces está un poco diciendo, oye, contra lo que decía la Junta, pues no puedes poner ninguna medida cautelar, ¿no? Entonces, a ver, empezamos a pensar un poco en la lógica de que la obra debe avanzar, ¿no? O sea, el peor daño que puede sufrir una obra es probablemente paralizar. Entonces, volviendo al tema que nos interesa, el tema de las medidas cautelares arbitrales, eventualmente judiciales, pero me centro en las arbitrales, creo que uno de los grandes problemas a los que hay que enfrentarse cuando uno presenta una medida o cuando tiene la suerte de que le corran traslado de una medida que ha solicitado la otra parte es enfocarse en el balance que tiene que hacer el árbitro o el tribunal, ¿no es cierto?, respecto a los potenciales efectos en una u otra parte, los daños que en una u otra parte puede generar, otorgar o no otorgar la medida, ¿no? Este es un caso, voy a decir, que es inventado,
pero vimos un caso inventado en el cual un proveedor del contratista principal de una refinería importante hizo paralizar las obras del contratista con una medida cautelar que obtuvo en el Poder Judicial, porque se le debía unos millones de dólares, ¿no? Según él, ¿no? Entonces, parece increíble, pues, ¿no? O sea, el contratista principal le había resuelto el contrato, ¿no? Y este subcontratista, digamos, discutía esta resolución y le pidió a un juez que ordene que se paralice la obra y que ningún tercero pueda continuar ejecutando la obra que a él le correspondía en su interés. Entonces, yo pensaba el enorme daño que una medida cautelar de esta naturaleza causa. O sea, no solo la contraparte, sino el efecto tipo dominó, ¿no? El subcontratista y la refinería y los que están esperando el combustible. O sea, la medición del daño era desproporcionada respecto al daño que podía sufrir quien la había solicitado y que al final podía ser, y esto es bien importante, compensada en dinero, ¿no? O sea, a ver, vamos, casi todo se puede compensar en dinero con una indemnización, ¿no? Entonces hay un punto de discusión ahí que creo que es el estándar que deben seguir los árbitros y que está en la ley Modelo Uncitral, el reglamento de la Cámara, no en la ley peruana de arbitraje, ¿no? Que es el árbitro debe, primero, balancear, ¿no es cierto?, dónde puede generar más daño, si concede o no concede una medida cautelar. O sea, si quien pide una medida cautelar tiene que acreditar que el daño que sufriría, si no se la otorgan, es sustancialmente mayor que el daño que sufriría la contraparte si no se la otorgan, ¿no? Perdón, si se la otorgan, ¿no? Entonces, ese balance muchas veces no es muy analizado. Vi una medida cautelar hace poco que tenía, vamos a decirle, 10 páginas, de las cuales 8 se dedicaban a analizar lo que acá conocemos como la verosimilitud del derecho, ¿no? Que en realidad en arbitraje debería ser algo así como una posibilidad razonable de que quien pide la medida suceda, o sea, tenga éxito en el arbitraje, una posibilidad razonable versus verosimilitud del derecho. Y en los laudos, bajo common law, perdón, en las medidas cautelares, bajo common law que pude revisar, este punto era, voy a decir, probablemente el menos importante, ¿no? Era mucho más importante analizar y balancear los efectos de conceder o no conceder la medida cautelar, ¿no? Porque no tiene que prejuzgar, ¿no? Y la lógica es urgencia y cuidado. Entonces, para ser concreto en la respuesta, diría, creo que balancear los efectos de conceder o no conceder la medida cautelar y eventualmente asegurar una contracautela o una capacidad del solicitante de la medida cautelar para resarcir a la otra parte si la concede, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y en esa línea tal vez complementar con la idea de la irreversibilidad, ¿no? Siempre en los escenarios de una modificación contractual o de una modificación de circunstancias existe el riesgo de que por los momentos del contrato y su ejecución, una medida cautelar que puede sonar muy razonable pueda terminar generando un escenario de irreversibilidad. Sí, de hecho ese tema es bien interesante también analizarlo. No sé si la mesa tiene algún comentario o idea complementaria. No sé si también creo que empezamos un poco tarde, o sea que tal vez nos conviene pasar al segundo tema cautelar que lo va a abordar Humberto, pero no sé si la mesa tiene alguna idea complementaria o pasamos a Humberto. Pasaríamos a Humberto entonces. A ver, siguiendo en el mundo cautelar, creo que es cada vez más frecuente ver que los contratos de construcción tengan cláusulas que someten a las partes a la decisión o a someter sus controversias a la decisión de una junta de resolución de disputas. Y es obviamente muy común encontrar que la junta de resolución de disputas actuará y tendrá competencia durante la ejecución del contrato y la participación de un eventual tribunal arbitral va a ser residual o diferido al momento en que el contrato concluya. Uno de los temas, y ahí aterrizo un poco a la pregunta a Humberto,
es, tal vez Humberto, tu experiencia, ¿cómo has visto la interacción de las medidas cautelares, no en el mundo de los árbitros, sino en el mundo de las juntas de resolución de disputas? ¿Has visto algún caso en donde la Junta haya tenido que tomar alguna decisión provisional? ¿Te pareció que fue una buena idea que lo hicieran? ¿Contribuyó a la finalidad de la Junta de Resolución de Disputas? Ahí no sé qué nos puedes contar sobre este punto. Bien, muchas gracias. En primer lugar a la Cámara de Comercio, a Marianela por la invitación, por haberme hecho comer cuy pequinés el día de ayer sin saber que eso estaba comiendo. Por primera vez aquí en Perú comí cuy, así que muy contento de haber tenido esa experiencia gastronómica. Efectivamente, en el caso no solo de El Salvador, sino puedo hablar de los países en Centroamérica, las juntas de resolución de disputas, los dispute board, ya adquirieron carta de ciudadanía desde hace algún rato en materia de contratos de construcción, sobre todo. Las he visto por ahí en algunos contratos societarios también, pero en contratos de construcción esto ha adquirido carta de ciudadanía ya desde hace algún momento. Y eso ha permitido ir desarrollando ya cierto tipo de experiencia que me ha parecido interesante, y una de ellas es la que quiero compartir ahora con ustedes, que por cierto involucró a un connotado abogado peruano que tiene mucha experiencia en temas de dispute board y que propició la discusión sobre la facultad cautelar o no de los dispute board. Comienzo por dar mi postura al respecto, y es que desde mi perspectiva no debería existir mayor discusión sobre la facultad cautelar que tienen los dispute board, tomando en consideración que el origen, que la fuente que da autoridad a estas juntas es exactamente la misma que la que da autoridad a los árbitros para resolver una disputa. Entiéndase, la voluntad de las partes plasmada a través de una cláusula. Tomando en cuenta que es esa la misma fundamentación y que esa fundamentación desde hace ya bastante tiempo llevó a superar la discusión que en algún momento existió sobre si los árbitros tenían o no facultades cautelares, pues me parece a mí que la conclusión debería ser exactamente la misma con un dispute board. Su fuente, el origen, lo que le da la autoridad para tomar una decisión cautelar es la voluntad de las partes. Dicho eso, pasando a este caso concreto que me pareció muy interesante, lo que sucedió en un contrato de construcción en donde la conflictividad está ahí, como se mencionaba hace un momento, la conflictividad en los contratos de construcción es inherente al contrato de construcción. Pues entonces se dio un supuesto en el que durante la ejecución del contrato, una de las partes decidió acudir a un arbitraje de emergencia. Y decidió acudir al arbitraje de emergencia, era una cláusula CCI, decide acudir al arbitraje de emergencia, el árbitro de emergencia dicta una medida cautelar, pero el contrato se encontraba aún en ejecución. Y las partes que tenían además en su contrato conformada una junta de resolución de disputas, una junta de resolución de disputas que tenía 3 miembros, uno de ellos permanente y otros 2 que surgían hasta que se pedía su activación, las partes deciden continuar con la junta de resolución de disputas, con el dispute board. Entonces, para ir por partes, tenemos una decisión de un árbitro de emergencia que otorga una medida cautelar, el contrato se encuentra todavía en ejecución y las partes dicen vamos a hacer uso del dispute board que tenemos conformado en los términos establecidos ahí en el contrato, y se va al dispute board. Y una de las cosas que se le pide al dispute board es que revise la decisión del árbitro de emergencia. Y eso dio lugar a una serie de argumentaciones y consideraciones frente a esta mesa. Lo que me interesa resaltar, más allá de entrar en el detalle de la disputa, es que los miembros del dispute board llegaron a la conclusión, número 1, de que efectivamente tenían una facultad cautelar. Y eso, por lo menos en mi país, ha marcado un precedente importante porque ha zanjado de alguna forma la discusión que al respecto se tenía sobre esta facultad de las juntas de dispute board. Pero número 2, cuando entra a analizar si es capaz de revisar la decisión
que previamente ha tomado un árbitro de emergencia, si bien deniega la posibilidad de hacerlo, no dice que no hubiese podido hacerlo. Intento explicarme mejor. La fundamentación de este dispute board, que insisto, participaba, y por eso me llamaba la atención compartir esto con ustedes, porque participaba un connotado colega de nacionalidad peruana que tiene mucha experiencia en estos asuntos. La conclusión a la que llega es, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque el contrato que específicamente estoy analizando no me da esa facultad. Dicho de otra forma, el dispute board reconoció, de nuevo con la fuente misma, que es la voluntad de las partes, que sí habría podido llegar hasta el punto de analizar, revisar y quién sabe si modificar la decisión que previamente había tomado un árbitro de emergencia. Esto, más allá de lo que podamos obviamente tener como posición muy particular y profesional, lo que hace es despertar una discusión que a mí me parece muy interesante porque efectivamente en este caso coexistieron al menos 3 mecanismos de solución de disputas, cada quien con su propia naturaleza. El dispute board con su propia naturaleza, el arbitraje de emergencia con su propia naturaleza y, en este caso en particular, siendo un arbitraje CCI, como es la norma en casi todos los reglamentos, cuando estos permiten arbitrajes de emergencia, se suponía que después de la decisión del arbitraje de emergencia, eso se iba a elevar al arbitraje, voy a llamarlo así, común y corriente, ante la CCI. Eso pasó hasta después de la decisión del dispute board, cuando el dispute board dijo, resolvió el fondo de la controversia y dijo, no voy a revisar porque las partes no me han dado en este contrato en particular esa facultad contractual, no voy a revisar la decisión del árbitro de emergencia, eso le corresponderá, si acaso, al tribunal arbitral cuando este tribunal arbitral se constituya. ¿Qué fue lo que terminó sucediendo al final de cuentas? Las partes no estuvieron de acuerdo con lo que decidió el dispute board, se promovió entonces después el arbitraje común y corriente ante la CCI y el tribunal arbitral, conformado bajo las reglas de la CCI, sí entró a revisar y a decidir sobre la medida cautelar que previamente había otorgado el árbitro de emergencia. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, en donde creo que cada vez más vamos a ir viendo esta interacción que se puede ir dando entre distintos mecanismos de solución de conflictos y en donde, por supuesto, las partes serán quienes tendrán que decidir, en el caso concreto, cuál es la solución que más se adopta a sus necesidades. Hablando del tema cautelar, si tendremos que acudir a la justicia ordinaria, como siempre sigue siendo una alternativa, si nos vamos al arbitraje de emergencia, si tenemos un dispute board y por lo tanto se lo vamos a someter al dispute board esa petición cautelar, en fin, esto creo que va a dar lugar a muchas discusiones interesantes en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Me llamó la atención y quisiera hacerte una pregunta, y es más, yo me voy a animar a dar mi respuesta también para no dejarte solo en el análisis. Me pareció muy interesante lo que comentabas sobre este extremo de la decisión en donde el dispute board dice que no puede analizar la decisión cautelar del árbitro de emergencia porque las partes no le habrían concedido la facultad de hacerlo. La pregunta que se me viene a la mente, y también la voy a responder, es, eso no toma, o sea, esa afirmación no lleva como premisa que este tipo de cláusulas sean habituales, o sea, o replanteo, ¿cuán habitual es que una parte en un contrato donde se somete un dispute board pacte expresamente que el dispute board podría eventualmente evaluar decisiones de los árbitros de emergencia? En mi opinión, y ahí es donde me animo a responder, es que, o sea, la decisión se basa en un supuesto que sería bastante infrecuente, ¿no? O sea, creo que las partes no suelen ponerse en supuestos como ese. Entonces, en lo personal me parece interesante la decisión porque creo que en la práctica no veo un escenario en donde ese acuerdo a ese nivel de especificidad lo veamos de manera habitual, pero no sé qué piensas tú. No, totalmente de acuerdo. Quizás mi reflexión va más allá de si es posible encontrar una especificidad de ese tipo o no en un contrato.
creo que será inusual encontrar ese tipo de especificidad, pero mi reflexión va más en el sentido de que parece abrirse una puerta por ahí para irla considerando más adelante, porque este dispute board no la cerró del todo. Lo que exigió fue una especificidad en el contrato con la que podemos estar de acuerdo o no, pero a pesar de que coexistían estos tres mecanismos, regreso, arbitraje de emergencia, el arbitraje CCI y el dispute board, no fue una postura del dispute board en donde dijo esto no es total y absolutamente de mi competencia ni puede serlo, porque para eso está el otro mecanismo, etapa 1, arbitraje de emergencia, etapa 2, arbitraje CCI. No lo planteó de esa manera. Y eso es lo que a mí me parece como menos o como mínimo interesante de reflexionarlo. Sí, sí, en efecto. Sí, es bien interesante la interrelación entre las tres vías. Muchas gracias de nuevo, Humberto. Ahora o sea, hasta donde vamos en la conversación, hemos tocado temas cautelares. Ahora vamos a salir de lo cautelar y vamos a entrar un poco más al tema probatorio. Como sabemos, en las controversias de construcción, el componente técnico de la discusión es, digamos, inevitable. Es bastante habitual que las partes y los abogados tengan que acudir a opiniones de experto técnico para sustentar sus posiciones. Entonces, en esa línea, en la medida en que es muy habitual en los arbitrajes de construcción contar con opiniones de expertos, uno de los puntos que va a abordar Cecilia y sobre los cuales vamos a conversar con ella es cómo es que tienen que ser abordadas estas pericias, ¿no? Y cómo se toma la decisión o cómo el tribunal adopta las decisiones al momento de laudar, ¿no? Porque, o sea, el árbitro, ¿cuánta deferencia o cuánto valor probatorio le asigna a los informes? Y dependiendo de ese valor probatorio, ¿en qué medida estamos nosotros en un escenario en donde es el tribunal arbitral el que juzga o es que en realidad están juzgando los expertos? Entonces, un poco esas son los temas o las preguntas que va a abordar Cecilia. Muchas gracias. Bueno, no es que el perito sepa más que el árbitro o el árbitro sepa menos que el perito y entonces por eso se va a dar mayor peso a lo que diga el perito que a lo que analice el árbitro. En realidad, cada uno tiene su rol, cada uno ocupa un lugar. El árbitro es quien va a resolver la controversia, pero para esto va a ser guiado y va a tomar los conocimientos de los peritos, van a servirle como guía. Y de aquí es que sea tan importante la elección de los peritos y el fijar el mandato del perito. En la mañana Carolina Posada decía que darle el cómo guiar al perito, usando guiar en el buen sentido de la palabra. No es porque se le vaya a decir al perito cómo resolver, pero sí es muy importante fijar la misión del perito. Y el perito va a ayudar al árbitro con sus conocimientos, que también el árbitro mismo puede tener conocimientos, por ejemplo, en materia de construcción, pero cómo con estos conocimientos de un alto grado técnico que posee el perito, puede el árbitro, junto con las demás probanzas y con los argumentos que le brinden las partes, analizar todo en su conjunto y emitir una decisión. Por eso no es que sea el árbitro el que tome directamente el informe pericial y con eso funde su decisión, sino que la va a tomar en cuenta, pero a la luz de todos los demás elementos que aportan las partes y de sus propios razonamientos y conclusiones que saque de la controversia. Por eso es que no podemos decir que uno vale más que otro o está en un lugar más arriba que otro, sino que cada uno, tanto el árbitro como el perito, juega un rol importante en la resolución de la controversia.
Muchas gracias. Sí, de hecho, uno de los temas que siempre preocupan a las partes es precisamente ese, ¿no? Cómo complementar la opinión y la experiencia técnica que tiene un experto con la demás información o la información restante que forma parte del expediente para hacer ese trabajo de guía. En efecto, es algo sumamente desafiante, interesante y además necesario para lo que hacemos cuando tenemos que enfrentar una controversia de construcción. Muchas gracias, Cecilia. Y ahora ya hemos conversado sobre temas cautelares, hemos conversado sobre temas probatorios. Ahora voy a cederle la palabra a Fátima para conversar sobre el tema que tiene que ver con ya cuando la función de la JRD, digamos, termina, el contrato bajo cláusulas habituales, o las simples de JRD, ya se ejecutó, pero la controversia entre las partes existe. Una de las partes no está de acuerdo con aquello que decidió la Junta de Resolución de Disputas, que es algo también bastante habitual en los contratos de construcción. Ahí un poco la pregunta es, ¿cómo deberíamos entender esta relación entre la decisión que emite una JRD y el análisis que tiene que hacer un tribunal arbitral de esa decisión? ¿Cómo ves tú este tema o este desafío, Fátima? Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos que están aquí hoy. No es de más agradecer a la Cámara de Comercio, a la Marinela por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este panel con mis compañeros. Bien, yo voy a hablar desde el punto de vista del contrato FIDIC, específicamente de la cláusula 21.6 del libro rojo. Cuando nosotros pensamos en la análisis de la decisión de la Junta o del DB por un tribunal arbitral, en verdad, el tribunal no va a analizar la decisión de la Junta. El tribunal arbitral debe analizar la controversia que no fue decidida en una manera que suena satisfactoria para las partes. Lo que digo es que cuando las partes reciben una decisión o una recomendación, pero ahora voy a usar el término decisión para me referir a todos los pronunciamientos, vamos a decir así, de la Junta. Cuando la parte la recibe, la parte puede decir que no concorda, no acepta la decisión, y manifiesta y envía a la otra parte una noticia de insatisfacción. En este momento, la parte dice que no acepta la decisión de la controversia como fue puesta, como fue manifestada por la Junta. Y tiene entonces la facultad de someter la controversia a un arbitraje. Esta noción es muy importante porque nosotros vemos que no se trata de una revisión o una apelación, porque no se establece una jerarquía entre el DB, la Junta, y los árbitros. No hay esta ligación jerárquica estructural entre los diferentes métodos de resolución de disputas. Por esto es muy interesante cuando Humberto dije que la Junta no aceptó hacer la revisión de la decisión del árbitro de urgencia. Para mí, como las estructuras son independientes, era la mejor decisión, no hacer una revisión de uno por lo otro. Cuando las partes inician el arbitraje, las partes deben someter al árbitro, al tribunal arbitral, toda la controversia como fue
antes sometida a la Junta. Por otro lado, el árbitro, el tribunal arbitral, tiene la facultad de hacer una avaliación y un análisis del caso de manera independiente, libre, propiciando a las partes el derecho de defensa, el derecho de presentación del caso de la manera más amplia posible y las partes pueden utilizar la decisión de la Junta como uno de los medios de prueba. Entonces, la decisión de la Junta que no fue aceptada por las partes, se torna ahí en el arbitraje, se transforma en un medio de prueba. Esta disposición, esta regla, está expresa en el artículo 21.6 a que me referí. Pero existe un mito de que los árbitros no tendrán coragem de modificar a decisão da Junta, porque eles vão pensar, esta decisão da Junta é uma decisão técnica, foi proferida por pessoas, por profissionais que estão aí na obra, acompanhando todo o desenvolvimento do contrato, que han visto todo que sucedió en el sitio, han visto todo el origen de la controversia en primera mano. Yo, como árbitro, estoy aquí como oyendo todo esto como una historia, un storytelling de los abogados, que por esto no voy a cambiar la conclusión de la Junta. Pero a mí me parece que esto no es verdad. La decisión de la Junta es muy, muy valiosa, por supuesto. Es una decisión técnica muy bien lanzada, pero no va a determinar lo que el tribunal arbitral va a decidir. Los árbitros son independientes para hacer un análisis basado en todas las pruebas que pueden venir. Puede ocurrir que en el arbitraje las partes produzcan otras pruebas, añadan otros elementos que conduzcan a modificación de la conclusión de la Junta. Entonces, yo pienso que son instancias independientes que se ubican, pero son independientes. Muchas gracias, Fátima. Creo que Humberto, no sé si levantó la mano. Sí, muchas gracias. Es que tomando en cuenta lo que estaba diciendo Fátima e intentando unirlo con lo que decía Cecilia hace un momento, yo creo que es importante subrayar aún más de lo que ya lo hacía Cecilia y Fátima, que cuando estamos hablando de un dispute board o de un arbitraje o de cualquier otro método de solución de conflictos, hay que entender que arbitraje es arbitraje, dispute board es dispute board, que cada uno de esos métodos de solución de conflictos tienen unas aproximaciones distintas al conflicto. Los árbitros no se aproximan al conflicto de la misma manera que lo hace el dispute board, y no porque un método sea mejor que el otro, es que son simplemente distintos. Una cosa es arbitraje, otra cosa es dispute board, o como decía Fernando Cantuarias una vez que lo escuché explicando este asunto, ceviche es ceviche. Y no lo confundamos con otra cosa. Entonces, al tener aproximaciones distintas, no es infrecuente que tengamos conclusiones distintas. Y no es que una sea mala o la otra sea buena. Entonces, cuando el árbitro analiza el dispute board o la decisión del dispute board, y aquí vinculo con lo que decía Cecilia hace un momento, efectivamente creo que lo tiene que hacer de la misma manera en que analiza el informe pericial. El informe pericial es una prueba rendida por técnicos, por expertos en la materia que tienen mucha más experiencia probablemente o casi seguramente que el árbitro que está resolviendo, al menos en el tema técnico específico de que se trata la pericia. Pero eso no significa que el árbitro va a delegar su función. Es el árbitro el que va a decidir, viendo la prueba que se le ha presentado. Y así como valorará
los informes periciales y podrá utilizar estas herramientas que ya conversábamos en la mañana, que pueden ser muy útiles, pues el árbitro también va a valorar la decisión del dispute board como una prueba adicional y le dará el peso que tenga que darle. Y si el árbitro considera que es una decisión que debe, no confirmarla, sino que es una decisión en la que puede fundamentar su laudo, pues lo hará así. Y si considera que es una decisión en que no puede fundamentarse su laudo porque no concuerda con lo que había concluido el dispute board, que tuvo una aproximación distinta en periodos muy distintos, en plazos muy cortos, pues entonces se separará de la decisión del dispute board sin ningún problema. Y con esto cierro. Lo que sí me parece que en el caso de los contratos de construcción no podemos dejar de considerar es que se da un tema un poco más complejo que en otras industrias, y es que, hablando, Fátima hablaba de los contratos FIDIC, son contratos que han sido redactados por ingenieros. Y entonces muchas veces, las opiniones que están dando estos ingenieros, aun cuando parezca que son, voy a decirlo así, interpretaciones contractuales o interpretaciones legales, es difícil deslindarse de esas opiniones. Como contestó en una audiencia, escuché contestar a un perito, no voy a decir su nombre, pero cuando diga su nacionalidad y su domicilio, creo que muchos lo conocerán, austríaco mexicano. Pues entonces, este perito responde cuando le preguntan, ¿usted por qué está dando una interpretación del contrato? Pero es que esto lo han escrito ingenieros y yo soy ingeniero. Y por lo tanto yo creo que puedo hablar de una cláusula escrita por ingenieros. Y ahí sí se la ponen un poco más complicado el tribunal arbitral, ¿verdad? Cuando está conformado 100% por abogados. Ahora, regreso a lo que iniciaba. Esto no significa que el tribunal arbitral tiene que delegar la función. Es el árbitro, los árbitros, los que tienen que decidir viendo las pruebas, llámese peritaje, llámese decisión del dispute board. Ribeiro, posso fazer um comentário breve? Em uma situação que para mim é muito interessante, pero depende de los pedidos de las partes, los árbitros van sin revisar la decisión del DB, de la Junta, que es cuando en una decisión, nosotros tenemos en los dispute board de DB dos diferentes tipos de decisiones. Una decisión que empieza a ser, es obligatoria de pronto, y una recomendación que será obligatoria si las partes concordaren con ella. La decisión, como empieza a producir efectos inmediatos, puede producir un efecto de pago, puede producir un efecto de una prorrogación de plazo. Y con esto, si el tribunal arbitral después, en el laudo, toma una decisión que es diferente de la conclusión de la Junta, ahí sí el tribunal tiene que avaliar lo que hacer con los efectos que fueron producidos. Pero esto depende de que las partes hayan formulado un pedido expreso a que el tribunal se manifieste sobre esto, pero el tribunal tendrá que dar una decisión para que los efectos producidos sean reparados, o con una devolución de pago, o con una penalización por la extensión de plazo, o que sea. Entonces, en esa situación, a mí me parece que puede perceber una sobreposición, pero no es propiamente esto, es un ajuste de los efectos prácticos de la decisión de la Junta. Muchas gracias. Y antes de cederle la palabra a Carlos, lo que yo me llevo, Fátima, Humberto, de esto es que creo que es un error pensar que el trabajo del tribunal arbitral es un trabajo de revisión de la decisión del dispute board o de la Junta de Resolución de Disputas, pensada como una revisión, digamos, de segunda instancia, ¿no? Básicamente, cuando el tribunal arbitral resuelve sobre la base de toda la documentación, las pruebas, sean escritas, opiniones de expertos, y también incluyen la posición que asumió la Junta de Resolución de Disputas, tal vez
eh, hago la analogía de considerar a la decisión como un persuasive authority, que es a veces como se suelen ver algunas decisiones que no son vinculantes o no califican como precedente. Y claro, no hay un tema de mayor o menor deferencia, simplemente un análisis independiente bajo estándares independientes y metodologías independientes. Y bueno, llevándome yo eso, le cedo la palabra a Carlos, que tiene una última anotación antes de cerrar, veo, para no excedernos en los tiempos. Gracias, Rodrigo. Voy a ser súper breve y coincido con lo que acaban de decir, ¿no? Y quería complementar un poco con el tema que me tocó a mí, ¿no? Y poniéndoles un ejemplo adicional. En el Perú, los contratos de APP, que son contratos de concesión, etcétera, prevén siempre una etapa de trato directo previo, ¿ok? Y tienen además una regulación que permite la intervención de una persona que se llama amigable componedor, que es una suerte de mediador, que trata que las partes se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, emite una recomendación sustentada, fundamentada, ¿ok? Y su recomendación es eso, es una recomendación no vinculante. Las partes la pueden tomar en consideración, la pueden no tomar en consideración. Es más, hay un deber de confidencialidad respecto a todo lo que se actúa en esta instancia de consideración. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo creo que, siguiendo un poco lo que decía Fátima, y que ceviche es ceviche, ¿no es cierto? Y voy a ir de arriba para abajo sin ningún orden jerárquico en realidad, ¿no? O sea, arbitraje con un estándar probatorio muy alto, el peritaje, ¿no? Trabaja uno ahí, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, que tiene probablemente un estándar probatorio inferior, el árbitro de emergencia, que probablemente para conceder una medida cautelar sobre la razonabilidad de posibilidad de éxito de la demanda del que pide la medida cautelar, y debajo de él, les digo porque a mí me tocó ser conciliador en amigable componedor en 3 casos de una concesión que estaban vinculados, y debajo de él el conciliador. Entonces cada uno va a tener un estándar probatorio diferente, un estándar probatorio muy diferente. Yo tenía que resolver en 20 días, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución resuelve en 30 días, ¿no? Entonces, el estándar probatorio es diferente y yo creo que marca una pauta, digamos, de la diferencia entre uno y otro mecanismo, ¿no? Y el momento en el cual las pericias se hacen realmente importantes. ¿En cuál de estos estados? Sí, y en realidad no es que sea el arbitraje una forma de apelar la determinación de una junta de resolución de disputas, sino que el tribunal arbitral va a decidir la controversia con elementos como los argumentos de las partes, con otras pruebas, y que va a tomar la determinación de la Junta de Resolución de Disputas como un elemento más, pero no es que sea una apelación. Bueno, viendo la hora, yo quisiera nuevamente agradecerles a los integrantes de la mesa por su tiempo y por sus valiosos aportes, y también, bueno, agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión que, insisto, es siempre complicada después del almuerzo. Muchísimas gracias a todos. Pero estaba hablando de que esta es una sesión de tiempo de la magnífica, que fue de almuerzo, luego yo no sabía que era un observatorio. No, pero no te importa, no te... Yo pensé que era